Bloque 2. La Edad Media. 3 culturas y un mapa político en constante cambio. ¿Qué vamos a aprender? Pues en esta tercera parte del vídeo vamos a ver la evolución de los reinos cristianos a partir del siglo XI. Veremos las consecuencias de las Navas de Tolosa y la organización política y cultural de estos reinos, dejando la crisis del siglo XIV para el último vídeo. En el vídeo anterior ya vimos la creación de los reinos cristianos y explicamos los dos núcleos de formación. Primero, el núcleo cantábrico, con la creación del reino Astur por parte de don Pelayo, y sus sucesores, Alfonso I y Alfonso II, se van a autoproclamar como los legítimos herederos de los visigodos, con la puesta en funcionamiento de ese Liber Judiciorum del Recesvinto, del rey visigodo. Con Alfonso III se inició la repoblación del desierto del Duero, y con Ordoño II, este rey fue el que movió la capital de Oviedo a León, formándose desde el siglo X el Reino de León. También vimos cómo el Condado de Castilla, dependiente del Reino de León, va a lograr su independencia con el conde Fernán González en el 831, pero no es hasta el 1035 cuando Castilla se hace reino, uniendo Castilla y León bajo Fernando I, hijo del rey Sancho III de Pamplona. También vimos el otro núcleo cristiano de estos reinos del norte peninsular, el núcleo franco-pirenaico. Esta zona estaba bajo la influencia carolingia, con la creación por parte de Carlomagno de la Marca Hispánica. Poco a poco, estos condados fueron haciéndose independiente. El condado de Jaca acabó siendo el condado de Aragón. Sobrarbe y Ribagorza también eran condados que acabaron formando parte de Aragón, bajo el liderazgo de los Aznar Galíndez. En Pamplona, la familia Arista y ese Íñigo Arista fue el que creó el reino de Pamplona, que siempre mantuvo una política de supervivencia, buscando apoyos entre los diferentes bandos, ya fueran reinos musulmanes o cristianos. Por último, los condados catalanes eran varios, pero la preponderancia del conde de Barcelona era clara. Uno de estos condes de Barcelona fue Bifredo el Velloso, que en el siglo IX se hace con el control efectivo de toda esta zona y será Borre el II el que se independice definitivamente de los carolingios en el 988. Para entender la evolución de estos reinos a partir del siglo XI, es muy importante conocer qué ocurrió en el año 1035, que coincide además con la caída del Califato de Córdoba, la Fitna y los primeros reinos de Taifas en Al-Ándalus. En esta época, los matrimonios eran una gran arma política y se sucedían entre los diferentes reinos y o condados. Gracias a estos enlaces matrimoniales, el rey Sancho III el Mayor de Pamplona logró ser rey y controlar, fijaros, Castilla, Pamplona y Aragón. Pero su reinado efectivo duró poco, porque también era común en la época dividirlo entre sus hijos. A García Sánchez le dejó el reino de Pamplona. A Fernando I le va a dejar Castilla, pero ya formada como reino, ya que a sus 3 hijos quería dejarles lo mismo, es decir, un reino. Por lo tanto, Castilla se convierte en reino ahora, en el 1035. Lo mismo ocurre con el condado de Aragón. Va a ser a su hijo Ramiro I al que le deje Aragón, pero hecho reino. Y lo mismo hizo con Sobrarbe y Ribagorza, a su hijo Gonzalo. Y se va a crear el reino de Sobrarbe y Ribagorza. Y de nuevo, a través de alianzas matrimoniales, Fernando I, que se había casado con la hermana del rey de León, acabó convirtiéndose en rey de Castilla y León en el 1037. De esta manera, Castilla y León volvían a estar unidas. El rey Gonzalo de Sobrarbe y Ribagorza fue asesinado en el 1045. Y su hermano Ramiro I unificó entonces Jaca, Sobrarbe y Ribagorza, formando el reino de Aragón. Vamos a estudiar ahora la evolución de estos reinos a partir del siglo XI. El reino de Castilla y León. Como toda buena historia medieval, nos quedamos con Fernando I, pero tras él se vuelve a dividir el reino entre sus hijos y también hijas. Pero de estos, los dos más importantes van a ser Sancho, al que dejará el reino de Castilla, y Alfonso, al que dejará el reino de León.
Es en este momento donde aparece la figura del Cid, don Rodrigo Díaz de Vivar, que estaba al servicio del rey Sancho. Pero es que el rey Sancho acabará siendo asesinado en el sitio de Zamora, y el Cid entonces es cuando se va a exiliar a Valencia. Finalmente será Alfonso VI el rey de Castilla y León, y va a ser este Alfonso VI el que conquiste el reino de Toledo, la taifa musulmana de Toledo, en el 1085. Pero ya sabéis que enseguida los almorávides del norte de África penetran en la península y hacen que Alfonso VI pierda en la batalla de Sagrajas un año después, en el 1086, y también en la batalla de Uclés en el 1108. Tras la muerte de Alfonso VI se intentó una unión dinástica de todos los reinos cristianos con el matrimonio de su hija Urraca con el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, que en ese momento controlaba también Navarra. Pero finalmente no pudo ser y será el hijo de Urraca, Alfonso VII, el que sea rey. Es en este contexto cuando en el 1143 el condado de Portugal, que era un condado dependiente del reino de Castilla y de León, se va a hacer independiente y se va a formar el reino de Portugal bajo Alfonso Enríquez. También es en este momento cuando la reconquista y la repoblación avanza hacia las Extremadouras, es decir, al otro extremo del Duero. Se van acercando, por tanto, al Tajo. En cuanto al reino de Aragón, los sucesores de Ramiro I, pues vamos a destacar a Alfonso I el Batallador, que impulsó la conquista del Ebro y va a tomar Zaragoza en el 1118, que junto a Toledo y Sevilla era una de las taifas musulmanas más importantes. Pero este Alfonso I el Batallador no tuvo descendencia y va a ser su hermano Ramiro II, el monje, imaginaros por qué lo llamaban así, el que va a acabar siendo rey. Solo le dio tiempo, cuando fue nombrado rey, a tener una hija, Petronila, que como era mujer no podía reinar. Entonces se decidió unir el reino de Aragón con los condados catalanes. Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, se casa con esta princesa aragonesa Petronila con tan solo 2 años. A partir de entonces, el reino de Aragón incluye a Cataluña. Y es en este momento cuando empieza esa conquista hacia el sur, hacia Tarragona. Será el hijo de Ramón Berenguer IV y de Petronila, Alfonso II, el primer rey de esta nueva corona, de este nuevo reino de Aragón, ya que unía las tierras de su madre, es decir, Aragón, el reino de Aragón, y las tierras, los condados catalanes, por parte de su padre, el conde de Barcelona. Nos vamos acercando al siglo XIII y a esa famosa batalla de las Navas de Tolosa. Tras la unión de los reinos cristianos en esa famosa batalla de las Navas de Tolosa, Fernando III es el protagonista de la unión definitiva entre Castilla y León en el 1230, que va a dar un empujón definitivo al proceso reconquistador. Será Fernando III el Santo el que tome, tras las Navas de Tolosa, Córdoba, Jaén y Sevilla, ocupando el valle del Guadalquivir, y también el reino de Murcia. Mediante el Tratado de Almizra en el 1244 establece con el rey de Aragón, Jaime I el Conquistador, el reparto de territorios entre Castilla y Aragón. El hijo de Fernando III, Alfonso X el Sabio, va a terminar su acción militar en la zona de Murcia y también en la costa atlántica, aunque no va a conquistar el reino nazarí de Granada, que se va a formar ahora en el 1237 por Muhammad I, que va a acabar siendo aliado o tributario de los reinos castellanos. Va a ser también protagonista de la repoblación de Andalucía, con un sistema de donadíos, latifundios para los nobles que habían colaborado en la conquista o reconquista de estos territorios, y también lo que se conoce con heredamientos o parcelas para los colonizadores. En Aragón, el siguiente rey importante es Jaime I el Conquistador. Culminó la reconquista de la corona de Aragón. En 1229 conquistó Mallorca, y se va a centrar, en vez de conquistar territorios en la zona de la península, prefiere avanzar por la costa mediterránea, toma Valencia, pactando con los musulmanes, y se centra ahora en el Mediterráneo. Serán los sucesores de este Jaime I el Conquistador
los que tomen Sicilia, Cerdeña. Posteriormente llegaron a ocupar, aunque temporalmente, ducados tan lejanos como el de Atenas o Neopatria. Y ya en el siglo XV se llevó a cabo la conquista del reino de Nápoles. El reino de Portugal, recordad que se hizo independiente con Alfonso Enríquez en el siglo XII, también va a completar su conquista, avanzando hacia el sur, conquistando la zona sur de Portugal, el Algarve. Podemos decir, por tanto, que a finales del siglo XIII, tan solo el reino nazarí de Granada dejaba testimonio de esa presencia musulmana en la península, que perdurará hasta su conquista en el 1492 por los reyes católicos. La organización política de los reinos cristianos. Paralelamente a esta reconquista, esta monarquía fue fortaleciéndose en los reinos cristianos. Hemos visto que era una monarquía teocrática y de origen divino, limitada por el respeto a las leyes que había en el reino, es decir, a esos fueros de los estamentos de la nobleza o de las diferentes comunidades. Por ello, los conflictos entre los reyes y la nobleza fueron habituales, como hemos visto. La monarquía se convirtió en hereditaria, pero esto aportó el problema de las divisiones patrimoniales que realizaban los reyes entre todos sus herederos, principalmente hasta el siglo XIII. En Castilla, las mujeres podían heredar el trono si no había heredero varón. En Aragón, no. Ya hemos visto el caso de Petronila. La autoridad real fue mayor en Castilla y León. En la corona de Aragón, la potencia de la aristocracia, de la nobleza, desarrolló el modelo conocido como el pactismo, basado en un pacto entre el soberano, entre el rey y los súbditos. Es decir, que el rey prometía respetar esa variedad institucional, los usos, las costumbres de los diferentes territorios y de los diferentes señores. Aunque existía variedad de leyes dependiendo de los señores, el poder monárquico sí que intentó tener unos fundamentos jurídicos, más favorable a ese fortalecimiento de las monarquías. El ejemplo serían esas partidas de Alfonso X el Sabio en Castilla, pero también estaban los usats en Cataluña. Sin una capital fija, la corte era itinerante, en la que los señores laicos y eclesiásticos, la nobleza y el clero, iban aconsejando al rey allá donde estuviera. Existían también las cortes, que representaban a los municipios, es decir, a esas ciudades que se iban creando sobre todo a partir del siglo XII y XIII. Las cortes tuvieron más poder en la corona de Aragón, que surgían en cada uno de los reinos, y tuvieron también una función legislativa. Era una forma de limitar el poder real. Pero el control y administración de los territorios al final se basaba en la existencia de señoríos jurisdiccionales, es decir, estos condes o señores, incluso nobles, obispos, ejercían realmente el poder. Pero alejado de los señores también surgieron estas ciudades, los municipios o concejos. Su autonomía se basaba en la carta o fuero que había concedido el rey o el señor, muy relacionada con esa repoblación que hemos visto. Su gobierno pasó de la primitiva participación popular en concejos abiertos, al final fueron poco a poco siendo controlados por las oligarquías urbanas, es decir, por esa burguesía rica y adinerada que va a empezar a surgir en el siglo XIII, muy relacionada con los gremios. El Camino de Santiago. Según algunas fuentes y tradiciones cristianas, el apóstol Santiago había predicado en España, y tras su muerte en Jerusalén, su cuerpo había sido trasladado por dos discípulos suyos a Galicia. En la primera mitad del siglo IX, bajo el reinado de Alfonso II, se dice que se vio una serie de prodigios celestiales, de ahí viene la historia del campo de estrellas, Compostelas, donde se señalaba el lugar de la tumba. En ese lugar aparecieron tres cuerpos y dijeron que uno de ellos era el cuerpo del apóstol Santiago y los dos discípulos que lo habían llevado hasta allí. Fue Alfonso II, este rey Astur, el primero en hacer esa peregrinación, la primera peregrinación a Santiago, y ordenó la construcción de una iglesia. Tenéis que tener en cuenta que estamos en el contexto de los inicios de la Reconquista. Por esa razón, el apóstol Santiago se convirtió en ese Santiago Matamoros, con los símbolos de la espada en mano y el caballo, símbolo de la cruzada contra el Islam en suelo hispánico. Incluso se le atribuía la participación
en las batallas. Cuando vencían los cristianos era gracias a que Santiago había aparecido con su caballo blanco. Pero lo importante de este Camino de Santiago, que se va a hacer sumamente popular a nivel europeo, es la afluencia de peregrinos para visitar la tumba del apóstol. Va a ir creciendo y en el siglo XI se va a fijar definitivamente una serie de etapas, es decir, de paradas en esta ruta principal hacia Santiago. De ahí viene el camino francés al Camino de Santiago. A lo largo de esta ruta van a surgir ciudades, albergues, hospitales, iglesias, monasterios, muchas veces por iniciativa de los reyes o los propios señores laicos o eclesiásticos. A través de esta ruta, por ejemplo, la Orden de Cluny estableció más de 30 monasterios en España. En el siglo XII, Santiago de Compostela era ya el centro de peregrinación más importante de la cristiandad, por delante de Roma y Jerusalén. Y a nivel cultural supuso un gran avance, ya que a través de estas vías no solo se hacían intercambios económicos, sino culturales, artísticos, muy importantes en la Edad Media, alejada de esos medios de comunicación que tenemos en la actualidad. A lo largo de los peregrinos, al traspasar estos caminos, intercambiaban ideas, intercambiaban pensamientos, formas de entender la vida, poniendo en contacto a las diferentes partes de Europa. Y es que a nivel cultural, la península ibérica durante la Edad Media fue muy plural. Existían mudéjares en esos territorios cristianos, porque esos mozárabes musulmanes que vivían en territorio musulmán, pero muchos de ellos escaparon hacia los reinos cristianos, van a traer consigo su saber de esa cultura islámica. También los judíos propició el intercambio de conocimientos entre las tres culturas. La Escuela de Traductores de Toledo fue un puente cultural entre el mundo islámico y la cristiandad. Fue un centro de traducción del árabe, pero a Toledo acudían eruditos y traductores de las más diversas procedencias. El prestigio de Toledo como centro de traducción se incrementó aún más bajo el mecenazgo de Alfonso X el Sabio. Este monarca alentó la utilización de las lenguas vulgares, el gallego y sobre todo el castellano, al cual se tradujeron del árabe numerosas obras científicas, filosóficas y literarias. De este modo se difundió por el occidente cristiano gran parte del conocimiento que se había perdido de la antigüedad griega y romana, gracias a que el mundo islámico supo preservarla. Y es que tenéis que recordar que tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en la Europa cristiana medieval fue la Iglesia, los monasterios en particular, quien preservaban y transmitían esta cultura, por medio de las copias y la conservación de libros, de manuscritos, principalmente de carácter religioso y destinado al clero. Pero a partir del siglo XII, con el renacimiento de la vida urbana, van a empezar a tener cada vez más importancia las catedrales. Surgen así escuelas catedralicias que imparten instrucción elemental dirigida sobre todo para los hijos ricos de la burguesía o de la nobleza urbana y por supuesto del clero. De hecho, la primera universidad en España estaba relacionada con la Catedral de Palencia, pero destacan las universidades de Salamanca en el 1218, también en Valladolid, Lérida y Lisboa. En cuanto al arte, vamos a hacer un resumen del siglo VIII, es decir, desde el inicio de esta reconquista hasta el siglo XV. Tenemos un arte asturiano, que su máximo esplendor es en el siglo IX. Utilizan la bóveda de cañón, por lo tanto tienen influencia del mundo clásico. Destaca la que tenéis aquí, Santa María del Naranco, en Oviedo. Inicial palacio, era un palacio de Ramiro I que después se convirtió en iglesia. El arte mozárabe se dio a partir del siglo X, cuando los reinos cristianos, tras esa repoblación del Valle del Duero, del desierto del Duero, van a permitir instalarse y fundar monasterios. Estos mozárabes van a introducir en los elementos de culto cosas o elementos propios del arte islámico, como el arco de herradura que habían copiado los musulmanes de los visigodos. Un buen ejemplo es la iglesia de San Miguel de la Escalada. También son interesantes las miniaturas que ilustraban los códices de tema religioso, de vivo colorido y gran expresividad. Pero sin lugar a dudas,
Fue durante los siglos XI y XII cuando se desarrolló el arte románico. Es el primer arte europeo que trasciende las fronteras de los países y de las regiones. Y es que, ante la afluencia masiva de peregrinos que acudían a visitar las reliquias de las iglesias, principalmente el Camino de Santiago, surgieron las denominadas iglesias de peregrinación, cuyas naves laterales se prolongaban por detrás de la capilla mayor, creando lo que se conoce como deambulatorio o girola. Desde el punto de vista técnico, la arquitectura románica construye edificios muy sólidos con cubiertas de piedra, abovedadas. Una nave central más ancha y más alta utiliza la bóveda de cañón reforzada con arcos. Y es que este peso de la enorme cubierta exigía también utilizar robustos sistemas de soporte. Por eso en el exterior nos encontramos con los contrafuertes, también pilares y columnas interiores. Esto es lo que explica la escasez de vanos, es decir, la falta de iluminación en el interior, ya que no podían debilitar el muro. La iluminación era pobre y la oscuridad del ambiente invitaba al recogimiento espiritual. Recordad que el arte siempre está muy relacionado con la historia, con lo que vive el ser humano, es como siente. Era un momento de conquistas, de muertes, de luchas por el territorio. De ahí esos muros tan gruesos de piedra. La escultura estaba también vinculada a los edificios religiosos. Se hacían sobre todo en las portadas de las iglesias o en los capiteles. Eran normalmente escenas o figuras de la Biblia, ya que era una manera de instruir al pueblo llano que no sabía leer ni escribir. La pintura también destacaba en estas iglesias, era una pintura mural, con representaciones simples, principalmente destaca los pantócratos. Pero a partir del siglo XIII o finales del XII, va a surgir un nuevo estilo más asociado a las ciudades. Estamos en el renacimiento de las ciudades, ya que la primera etapa de la Edad Media había sido sumamente rural. Estamos ante el arte gótico. Aquí ya los arcos no son semicirculares o de medio punto, sino apuntados, permitiendo elevar el edificio. Son bóvedas de crucería. El muro ya no tiene que ser tan sólido como en el periodo anterior, como en el estilo románico, y permitía abrir amplios ventanales con grandes vidrieras policromadas que inundaban los interiores de abundante luz, haciéndonos ver que el mundo había cambiado a partir del siglo XIII. Destacan las catedrales de Burgos, Toledo y León, y en la Corona de Aragón las catedrales de Barcelona, Gerona y Palma de Mallorca. La escultura del gótico se hizo más natural y más humanizada, con gestos y actitudes más cercanas al hombre. Lo mismo ocurrió con la pintura, que seguía siendo mural, pero también aparecía en los retablos colocados en el altar. Y es que se representaba de una forma más real, tanto los motivos como las figuras. Y por último, no podemos olvidar el arte mudéjar, que es genuinamente español. Se va a limitar principalmente a la arquitectura y surge en torno al siglo XII y XIII. En él se van a combinar estructuras arquitectónicas románicas o góticas, pero con materiales o elementos islámicos. Por ejemplo, en vez de piedra, suelen utilizar el ladrillo. Utilizan mucho las cubiertas de madera, los arcos de tipo islámico, como el de herradura o polilobulados. Y también abunda la decoración de carácter geométrico. Aquí nos podemos encontrar este tipo de arte, por ejemplo, en los alcázares reales de Sevilla.